Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Vamos a leer esta escritura a la altura de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gritamos todo un fuerte amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, gracias. Ya han intercedido por este mensaje, pero como el mensajero vengo a rogarte que hable a cada uno de nuestros corazones, que podamos aplicar este mensaje en nuestras vidas. Y te suplico que cada persona que esté atada sea libre, que cada persona que esté enferma sea sana, que cada persona que está caída sea levantada, y los que estén perdidos sean salvos. Anulamos, deshacemos, desbaratamos y nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para desligar toda ligadura de Satanás. Toda enviación enviada a nuestra congregación no prosperará. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por la palabra que dice que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Salva al perdido, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Saluda a tu vecino, dile: tú eres la iglesia. Voy a predicar bajo el título: tú eres la iglesia. A lo largo de los años es muy costumbre de las personas reducir la iglesia a un edificio, a un templo, un santuario, a una organización. De hecho, somos una organización sin fines de lucro 501c3 en el estado de Massachusetts. Y muchas personas alrededor del mundo reducen la iglesia a una corporación, a un edificio, a un templo, a un lugar estático que no se mueve, o simplemente a una reunión semanal. Pero bíblicamente la iglesia no es un lugar, es un pueblo. Bíblicamente la iglesia no es el lugar donde usted adora. La iglesia es el grupo de personas que adoran. No es una estructura física, es una comunidad que está viva, pero que sobre todo refleja a Cristo en su persona. En el pensamiento cristiano primitivo, y cuando digo primitivo, los primeros 100 años del cristianismo, la palabra iglesia viene del término griego eclesia. Eclesia. Muchos traducen esta palabra como un gobierno de Dios, como un senado de Dios, como un grupo de personas que juzga en posición de Cristo en la tierra. Pero
palabra por palabra y letra por letra, significa los llamados fuera. Y es curioso, porque una asamblea convocada para representar una causa o un reino solamente hace eso, representar un reino o representar una causa. Pero los llamados fuera significa que no estamos adentro, sino afuera. ¿Qué es lo que está adentro en el mundo? En el mundo está lo que circula en el mundo, la mundanalidad, el sistema mundano, el sistema gobernado por Satanás, los placeres y los deseos de la vida, los deseos de la carne. Un sistema que no representa nada divino y nada de Dios. Entonces la iglesia son los que fueron llamados afuera, los que son distintos, los que no son iguales al mundo. En el contexto del Nuevo Testamento, los creyentes son llamados fuera del sistema del mundo para poder representar el reino de Dios, porque el reino de Dios no se puede representar desde los pilares de la mundanalidad. Y por eso es que hay tantas personas en el mundo confundidos con algunos cristianos, porque esos cristianos se parecen a ellos. Y esto significa algo importante. Significa que la iglesia no se limita al templo o a los servicios durante la semana, como por ejemplo en este hermoso día. La iglesia camina, la iglesia habla, la iglesia trabaja y vive en cada creyente que compone un grupo que glorifica y representa a Cristo. Donde está el creyente, allí está la representación visible de Cristo. Y todos soñamos a veces con tener una teofanía, que es una manifestación tangible de la divinidad de Dios. Todos soñamos con poder abrazar físicamente a Jesús y tenerlo cerca de nosotros y hacerle tantas preguntas. Sin embargo, ignoramos que Él vive dentro del cristiano y que el cristiano debe representar quién es la persona de Cristo. En una ocasión, Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y basta. Y Jesús le dice: aquí está. El que me ve a mí ve al Padre, porque Él y yo uno somos. Por eso el problema más grande de muchas comunidades cristianas es la transferencia de responsabilidad espiritual. Porque muchos dicen: la iglesia debería hacer esto. ¿Y por qué mi iglesia no hace tal cosa? La iglesia debería cambiar eso. Debería en la iglesia haber más amor. Debería haber en la iglesia más ayuda. La iglesia debería ayudar más. Y la iglesia debería hacer 1.000.000 de cosas. Debería cambiar ciertas cosas. A veces decimos: nuestra iglesia tiene problemas. Hay ciertas áreas en nuestra iglesia que tiene problemas. Y es muy común. Pero la pregunta bíblica es más directa. El mensaje de hoy está preparado para preguntarte: ¿y yo, que soy iglesia, a quién represento? ¿Qué estoy haciendo?
¿En qué estoy mejorando? No la congregación, no el templo, el reino de Dios, el reino de Cristo. Un viejo principio espiritual dice que el cristianismo no se defiende con argumentos, no se defiende con discusiones, sino con vidas transformadas. Alguien te ve transformado y le va a traer mucha curiosidad de a dónde vino esa transformación. Y aquí está la realidad espiritual que este mensaje de esta mañana quiere transmitir y quiere confrontar. La iglesia no es solamente algo a lo que pertenecemos. Es algo que nosotros representamos. Y para entrar en materia, lo primero que quiero establecer hoy es que la iglesia no es un edificio, es un pueblo. Y para los que están apuntando, nuestra primera base bíblica está en 1 de Corintios capítulo 3, verso 16, donde el apóstol Pablo habla a los corintios y dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, hermano, no es un moro de habichuela negra, no. Vive en nosotros, está en nosotros, habita en nosotros. Esa voz que pelea contigo desde el momento que te entregaste a Cristo: lo estás haciendo mal, no estás siendo suficiente, ve, pídele perdón. Lo que la ciencia quiere llamar conciencia es el Espíritu de Dios redarguyéndote, instruyéndote, corrigiéndote y enseñándote. La carne no puede agradar a Dios. El apóstol Pablo corrige una idea muy peligrosa, y es pensar que la presencia de Dios está confinada a un lugar. En el Nuevo Testamento, el templo ya no es un edificio. El templo es el creyente. En el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto de Génesis a Malaquías, la gloria de Dios habitaba en el tabernáculo y luego en el templo. El tabernáculo era el lugar de adoración movible mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto y entrando a Canaán, antes de ser construido un lugar estable que es el templo. Pero en Cristo ocurrió un cambio totalmente radical. Dios decidió habitar dentro de su pueblo. Y vivimos en una época donde el que es radical en Cristo lo acusan y lo reprenden. Vivimos en una época donde el que toma decisiones radicales para defender la fe, defender las escrituras y tener una postura cristiana se le llama religioso. No estoy hablando del grupo de personas que agarran un texto bíblico, lo desarman a su gusto y de ahí sacan falsas doctrinas. No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de aquellos que toman a Dios en serio. Estamos hablando de aquellas personas que han tomado cada verso que el Espíritu Santo le ha iluminado a entender como parte de su diario vivir. A estas personas en esta época se le llama radical. Pero vengo a decirte en esta mañana que ese radicalismo que nosotros portamos es heredado del primer radical que vino a esta tierra y cambió todo para la gloria del Padre. Su nombre es Jesús. Así que sí, yo voy a ser radical con la palabra de Dios. Sí, yo voy a ser radical en representar a Cristo en mi vida. Sí,
sí, yo me hago responsable de que la gente diga: he aquí un siervo de Dios que representa el reino de los cielos. Es tu responsabilidad, es la mía y es la de todos nosotros. Por eso es cuando el creyente sale al mundo, el templo sale con él. Vas al trabajo, el templo va contigo. Vas a visitar a tus familiares mundanos, el templo va contigo. Vas a visitar a tus amistades, el templo va contigo. Te vas de vacaciones, como mi esposa y yo a veces lo hacemos, el templo se va conmigo. Sí, hermanos, el templo se va conmigo. Ajá. No quiero abundar mucho ahí porque he hecho locuras en lugares públicos, porque el templo va conmigo. Voy a la farmacia, el templo va conmigo. Voy al supermercado, el templo va conmigo. Todo el mundo sabrá que donde yo estoy presente, a Dios se va a honrar. La iglesia no empieza cuando abrimos las puertas del templo, empieza cuando un creyente vive su fe en la vida diaria. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas lavadas con la sangre de Cristo, donde Cristo habita en ellos. Y sí, este mensaje va a confrontar. Este mensaje va a encararte. Y yo no estoy aquí acusando a nadie. Yo no estoy aquí diciendo que estás haciendo lo que no debes de hacer. Eso es un negocio entre tu persona y el dueño de la iglesia. Su nombre es Jesucristo. Él fue que dijo en Mateo 7:23 que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas. Y Él declarará, Cristo declarará, Él declarará: yo no te conozco. Tenemos que entender que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra devoción, nuestra manera de hablar, nuestro porte, nuestra manera de hacer las cosas no está sujeta a 2 días de la semana. Y esto nos obliga a tocar otro punto. Cada creyente representa a Cristo como la persona del Hijo de Dios ante todo el mundo. Porque si ya la iglesia no es un edificio y somos nosotros, ¿qué estamos representando? ¿O a quién estamos representando? En 2 Corintios capítulo 5 verso 20, el apóstol Pablo continúa diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y todo el mundo en este lugar sabe lo que es una embajada. Nuestra comunidad está compuesta, la mayoría, de emigrantes que han emigrado de otro país a este. Y todo el mundo sabe que una embajada es una extensión de un gobierno en tierra ajena. Es decir, que esa tierra, ese reino que tiene un embajador, que tiene una embajada, envía su embajada a un territorio que no es el de él o el de ella. Establece su embajada porque hay un acuerdo con ese territorio, para que en esa embajada está la bandera de ese país,
están los oficiales de ese país, está la protección de los ciudadanos de ese país que está en ese territorio ajeno. Y en ese lugar hay protección del reino a quien le pertenece esa embajada. Hay facilitaciones documentales, hay refuerzo del ejército, hay servicios sociales para ese ciudadano que pertenece a ese reino en ese país extraño a causa de la embajada. Y hace 2000 años llegó el cónsul por excelencia a la tierra, directamente del reino de los cielos, y le dijo a Pedro: eso que tú dijiste, que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido, eso que tú dijiste, esa palabra no te la reveló ni carne ni sangre. Esa viene directamente del reino al cual yo pertenezco. Y por eso lo que tú acabas de decir: estableceré mi embajada, estableceré mis embajadores, estableceré mi iglesia, y ellos serán los llamados de afuera. Ellos no serán igual al mundo, ellos no se comportarán igual que los mundanos. Y todo aquel que llega a esta embajada y sean servidos por estos embajadores tendrán cobertura del reino. Alabado sea el nombre de Cristo. Un embajador representa una nación en tierra extraña. Sus palabras, sus conductas y sus decisiones reflejan el gobierno que lo envió. El creyente vive en el mundo. Claro que sí, hermano, tenemos que usar el dinero de este mundo, los recursos de este mundo. Estamos aquí. Esto significa que cuando alguien mira la vida de un cristiano, está formando una opinión sobre Cristo. Y muchos de nuestros seres queridos deberían buscar de Dios, y quizás desean buscar de Dios, pero porque el familiar que es cristiano no representa a Cristo, ¿a qué Cristo se van a convertir? Claro que el creyente vive en el mundo y utiliza los recursos del mundo y está dentro de los mundanos, pero representa otro reino, pero representa a otro líder, pero representa a otro sistema. El problema es que muchas personas han conocido su fe a la conducta de otros creyentes y dicen: si fulano cambia, entonces yo voy a servir. Si el pastor empieza a hacer las cosas a mi manera, entonces yo no estoy de acuerdo con algunas cositas. Y si las cosas cambian, si la iglesia mejora, yo me comprometo. Es muy curioso, hermano. Aquí le doy algo para que le dé a alguien entre las costillas. Mire esto. Nosotros no jugamos con nuestro tiempo. Si el culto es a las 10, a las 10 en punto. Y cuidado si 9:59. Pero el que acostumbra a llegar a las 11:30 no deja de llegar a las 11:30, porque nosotros empezamos a las 10. ¿Alguien está conmigo? Como el que está impuesto a llegar antes del culto, no va a dejar de llegar antes del culto porque el culto empiece más tarde. Bíblicamente la responsabilidad es personal y no en conjunto. Cada creyente responde por su propio testimonio. Nosotros hemos recibido hermanos de otras congregaciones, hemos recibido hermanos de otros lugares donde parte de su testimonio es muy triste porque tuvieron una mala experiencia con la fe, tuvieron una mala experiencia con una congregación, tuvieron una mala experiencia con una predicación.
Y al llegar a templo de adoración ven que las cosas son distintas, se gozan, crecen, permanecen y las cosas cambian. Pero si nosotros estuviéramos representando lo mismo que han representado otras congregaciones, otros líderes, que no ha sido de edificación, no van a alcanzar nunca a Jesús. No van a alcanzar nunca a Cristo. Si en lugar de tu empleo todo el mundo te escucha decir malas palabras, palabras obscenas, y te ven tomando una conducta que no es la mejor cristiana. Me dijo una vez un hermano: ay, pastor, gloria a Dios que yo doy buen testimonio en mi trabajo, porque el domingo pasado llegó una compañera de trabajo y yo no fui yo que la invité, y trabajamos juntas, y ella nada más me vio de lejos y me hizo así: ah, con que tú te congregas aquí, ahora es que yo voy a tener que ser cristiano ahora en mi labor. Que de hecho nuestra ciudad es una ciudad que es 7 millas cuadradas, hermano. Aquí todos nos conocemos. Jesús nunca dijo: ustedes serán la luz si todos se portan bien. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Y quizá alguien dice: bueno, esa luz es para aquellos que buscan mucho de Dios, que tienen mucha unción, pero como yo estoy aquí tranquilo. No, mi hermano, usted se congrega en una iglesia, usted dijo por ahí que era de que cristiano, que cree en Dios, usted es una luz, que sea verde, roja, amarilla, de otro color, pero usted es la luz. Y todo el mundo va a decir: ay, eso, que cristiano, ay, eso, que cristiana. Vosotros sois la luz del mundo, y todo el mundo te va a ver. Y cada vez que tú tomes ira y coges estas rabietas y haces esas huelgas y quemas goma y haces un sinnúmero de botines porque las cosas no están yendo a tu favor, todo el mundo te ve. Y aunque no te lo digan, tendrán una opinión, porque estás dando una luz opaca. No estás dando la luz que debe de dar. Hasta en la misma congregación hay personas que brincan y saltan y corren. Y dice: mira, tenía un mes que no llegaba a la iglesia y mire, el día que llegó quería llevarse todos los bancos y todo. ¿Qué pasó aquí? El pastor tirando a veces su cosita, tú sabes. Pero alguien tiene que corregir eso. Alguien tiene que corregir al cristiano que se congrega y decir: no, tiene que ser firme siempre, tiene que ser derecho siempre, tienes que esforzarte siempre, tienes que hacerlo siempre, porque eres luz. Diga conmigo: soy luz. Y porque eres luz, tienes que alumbrar. Es necesario que los que están ciegos puedan ver el camino, porque tú le estás alumbrando. El comportamiento de otros no determina tu fidelidad, y quiero desarrollar este punto porque no estamos en Corintios, ahora estamos en Romanos 14:12. El apóstol escribe y dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es Biblia. Diga conmigo: eso es Biblia. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Uno de los errores más comunes en la iglesia es permitir que las fallas de otros se conviertan en excusas espirituales. A mí me gustaría que mi iglesia orara más. A mí me gusta que mi iglesia ayunara más. A mí me gusta que la iglesia hiciera más trabajo social. A mí me gustaría que en mi iglesia, antes del servicio, hicieran esto, hicieran aquello, o después. Tantas opiniones. Wow, cómo a mí me gustaría ver a mi pastor hacer esto, hacer aquello. Tenía una persona que, por cierto, está en una mejor congregación, pero tenía una persona que siempre decía: usted sabe por qué yo no hago las cosas, porque usted no las hace primero.
El día que usted la haga, yo la hago. Y yo diría, ¿para qué la hago si no estás? Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta de sí mismo. Tú no puedes cargar mi cruz, pero yo estoy más que seguro que la tuya yo no la podría cargar tampoco. El que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome ¿cuál cruz? Su cruz. ¿Y qué? Sígame. Sígame. El enfocarnos en los demás interrumpe el poder representar a Jesús en nuestras vidas. El Nuevo Testamento enfatiza la responsabilidad individual. Pedro tuvo que aprender esto cuando preguntó sobre el futuro de otro discípulo. A Pedro le dieron un boche, como dice en buen dominicano. Ay, Dios de la gloria. Pero era para que creciera, era para que madurara, era para que fuera un representante de Cristo. En San Juan, capítulo 21, el verso 21 al 22, Pedro pregunta por Juan. ¿Y qué es este que siempre te vive solapando? Solapando es una frase dominicana para decir, este siempre te anda lambiendo. O lambiendo es una palabra dominicana que significa, mire, te lava saco. Hermano, los dominicanos tenemos tantas frases. Pero ¿y qué con este que vive encima de ti todo el tiempo, recostado de tu pecho? En cada conversación está ahí contigo. ¿Qué es? ¿Y qué es lo que Juan se cree? Y Jesús le contesta, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué tú tienes que ver con Juan? Sígueme tú a mí. Jesús llegó hasta tan profundo de decirle, sí, a mí me da la gana, lo dejo vivo hasta que yo regrese. Hermano, tuviera Juan algunos 2000 años vivo, si hubiese Dios querido tomar eso en serio. La hermenéutica correcta nos enseña que era una hipótesis, ¿verdad? Sí. Pero la enseñanza a Pedro es, Pedro, concéntrate tú de tu relación conmigo y no estés pendiente de la relación de Juan que Juan tiene conmigo. Porque como nos gusta a nosotros los pentecostales decirle las fallas a los demás. Cómo nos gusta decir y suponer que si las cosas fueran así o así, fueran mejor. Pero Dios te enfrenta hoy y te dice, tú eres representante de mi reino. Tú eres representante de mí, dice el Señor Jesús. Tú eres el que los que están en el mundo deberían ver como el puente a su solución en mí, que soy Cristo. Tú eres el facilitador. Los americanos tienen una palabra muy común en el mundo cristiano y dice, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Verdad? Y es que nosotros los cristianos tenemos un conglomerado de preguntas de cómo deberíamos hacer las cosas. Y la mejor forma de contestar eso es cómo lo haría Jesús. ¿Cómo Jesús saludaría? ¿Cómo Jesús predicaría? ¿Cómo Jesús trataría un caso de acusación? ¿Cómo Jesús se comportaría si le quitaran o le maltrataran? ¿Cómo Jesús fuera? Diga conmigo, gracias Señor por la palabra de Dios. Porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, tú vas a ver, o mejor dicho, vas a leer y vas a comprender la conducta de Jesús. Cómo se comportó Jesús, debemos nosotros comportarnos.
Culmino con este final punto porque la iglesia se fortalece cuando cada creyente asume su responsabilidad. La iglesia se convierte en un cuerpo de personas más enfocada, más sólida, más productiva, más edificante, y juegan más al propósito de Dios en la comunidad. Y es cuando cada persona asume su responsabilidad. Nuestra base bíblica para explicar esto está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 16, donde la palabra de Dios dice: de quien todo el cuerpo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Efesios 4, 16, el apóstol Pablo está diciendo: la iglesia no es solamente una sola persona o dos personas solamente. Es un grupo de personas que se unen, que como coyuntura forman un cuerpo y se ayudan mutuamente. Está supuesto que todos los recursos del reino estén dentro del reino. Y para eso debemos de ser responsables. La iglesia funciona como un cuerpo. Cada uno de esos miembros hace su parte. El cuerpo crece y el cuerpo se fortalece. Pero cuando los creyentes transfieren su responsabilidad espiritual a otros, el cuerpo se debilita. Y por eso es que a veces vemos iglesias que son muy fuertes en una área y en otra área son muy débiles. Y es debido a no trabajar mutuamente y no ser responsable mutuamente. La iglesia no mejora solamente con mejores programas o estructuras. Yo lo digo con mucho honor y mucha responsabilidad, pero también con mucha humildad. Yo me esmero de que Templo de Adoración sea una iglesia o una congregación con estructura, con programas y disciplina. Pero de nada vale toda esa estructura si no hay personas que representan a Cristo llenando esos espacios y haciendo que esos programas y esas estructuras funcionen. Por eso es que la iglesia mejora cuando cada creyente decide representar fielmente a Cristo en su comunidad. Debemos de entender algo fundamental de esta exhortación. La iglesia no es un lugar a donde yo voy. Yo soy la iglesia. Y además que soy la iglesia, yo represento al dueño de la iglesia, que su nombre es Jesús. Y para representar a Jesús, yo debo de tomar responsabilidad en las cosas que hago. Yo no puedo llegar a la iglesia o ser parte de una comunidad, congregarme cuando quiera, me dan un cargo y aparezco y sirvo cuando quiera, o mis vecinos no saben que yo soy cristiano porque un día yo ando bien pentecostal, el otro día ando como un rockero. O sea, eso trae confusión no solamente a tu identidad como persona en Cristo, sino a los demás que están tratando. Hermano, le voy a decir algo. En el mundo hay un vacío del tamaño de Jesucristo que solamente Jesús puede llenar. Las personas andan perdidas buscando solución. Las personas andan en el mundo, hermano, tristes, desamparados. Personas multimillonarias suicidándose. Personas que para la sociedad son bellas o elegantes, hermosos, que son personas que todo el mundo le halagan y van a su cuarto en depresión a llorar porque se sienten solos, porque se sienten que son objetos para los demás. Hay gente vacía en el mundo. Hay gente que quiere una solución. Hay gente con hambre, hay gente desnuda. Hay gente que están rodeados de personas y están llenos de ansiedad. Y que su vecino que se congrega o su vecina
que se congrega en una iglesia de poder y de unción no pueda representar a Cristo. Esto es un problema fundamental, no en el cuerpo de Cristo. Este es un problema fundamental en aquel que se niega a representar a Jesús. Dale la mano firme a su vecino, dígale: tenemos que ser cristianos. Tenemos que ser cristianos. El que es un trabajador part-time gana poco. Pero el que es un trabajador full-time gana completo. Y el que hace horas extras, ay mamá, ese sí goza. Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor Jesucristo, porque de Él viene toda la recompensa. En conclusión, mis hermanos, la iglesia que el mundo ve no es el edificio. La iglesia que el mundo ve eres tú. Y no creo que estamos haciendo el mejor de los trabajos según las estadísticas sociales. En nuestras redes sociales y en el mundo del internet, cómo vemos cómo los cristianos se atacan unos con otros. No nos envolvemos en esas discusiones. Esforcémonos a hacer la diferencia. Cuando hablas, Cristo es representado. Cuando reaccionas, Cristo es reflejado. Cuando decides, Cristo es observado. Por eso la pregunta que este mensaje deja es profundamente personal, tuya, de tu propiedad. ¿Estoy representando fielmente a Jesucristo? ¿Están viendo los demás a Cristo en mí? ¿Ven a los demás? Los demás pueden ver en mí una solución para que yo ore por ellos, por un milagro, o para que le dé un consejo. No podemos controlar el comportamiento de todos los creyentes, no, jamás, es imposible. No podemos garantizar que todos actuarán correctamente. No es eso lo que estamos hablando. Pero sí podemos decidir algo: cómo nosotros vamos a vivir nuestra fe de aquí en adelante. Jesús no nos llamó a supervisar a los demás. Jesús no nos llamó a ser managers de la gente. Él nos llamó a seguirlo. Él nos llamó a que lo imitemos. Él nos llamó a que nos parezcamos a Él. Él nos llamó a que actuáramos como Él actuaría. Así que si alguna falla tú ves en los demás, si alguien te ha quedado mal, si alguien no te ha amado, si alguien ha sido irresponsable contigo, no pagues igual. Sé fiel tú. Sé cristiano tú. Representa el reino tú. Si alguien se enfría, tú mantente encendido. Si alguien no quiere orar, tú oras más. Si alguien se desvía, se descarría, tú mantente firme. Si el que está sentado detrás de ti te está diciendo ahora: hey, es por ti que te lo están diciendo, deja que lo diga. Tú mantente fiel. Tú mantente cada día más cerca de Jesús de lo que estaba. Porque al final del día la iglesia no es un lugar donde vas a ir. La iglesia es lo que tú representas. Por eso en esta mañana yo te pido que seas eclesia, que sea los de afuera, que no seas igual al mundo
y que todos los que están a tu alrededor glorifiquen a Dios porque se encontraron con una cristiana y con un cristiano de verdad. Dios te bendiga.